conozcamos más, trate de compartir con hermanos de otros lugares, de conocerlos y ver lo que Dios ha estado haciendo en cada una de sus localidades. También, hermanos, queremos darle la bienvenida a aquellos que están por primera vez con nosotros. Hay algunos que están por primera vez. Y también yo no sé si está el hermano Warry por ahí con su esposa. No han llegado todavía. Es un hermano del Ministerio Movida que van a estar compartiendo un poquito más tardecito con nosotros. Pero no han llegado, ¿verdad? No han llegado todavía. Y hermanos, también, como decía José Mario, en la tarde vamos a tener un tiempo de intercesión. Queremos interceder, ¿verdad?, especialmente por nuestro país. ¿Verdad? Queremos que nos unamos todos de 2:30 a 4 de la tarde, antes del curso de la tarde, que podamos estar intercediendo por nuestro país, por las autoridades, por todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad? Tenemos una situación difícil. Por eso pues sentimos también usar este nombre, ¿verdad? Que está ahí, el desafío que tenemos como iglesia en las circunstancias en las que estamos viviendo. Quiero invitarles, hermanos, esta mañana a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Isaías 1, 4 al 7. ¿Llegaron, hermano? Me dan un amén para... Lo voy a esperar, yo ya llegué aquí, para que todos lo leamos juntos. Tenemos aquí la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 4. Dice: oh gente pecadora. Dice que algunos dirá, es que le estaba hablando a alguien del mundo, ¿verdad? Porque en el mundo están los pecadores, hermano. ¿Qué dicen, hermano? ¿A quién le estaba hablando? A su pueblo, ¿verdad? A su pueblo. Dice: oh gente pecadora. Dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense lo que el Señor le estaba diciendo a Israel. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto? Dice: porque dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Dice: se volvieron atrás. Dice: ¿por qué, si queréis ser castigados aún, todavía os rebeláis? Toda cabeza, dice, está enferma, y todo corazón doliente. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que hay es herida, hinchazón y podrida llaga. Dice: no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y en consecuencia vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Hermanos, Israel, dice aquí el profeta, estaba enfermo de la cabeza y del corazón. ¿Por qué? Porque no había concordancia entre sus pensamientos y sus sentimientos. Entre sus sentimientos y sus acciones no había coherencia. Esto hacía que todo el pueblo, toda la sociedad, todo Israel estuviera, como dice el profeta, como enfermo, con heridas o con infecciones por todos lados, y esas infecciones estaban supurentas. Nadie estaba buscando la cura, dice el profeta. No habían sanado esas heridas, no la habían suavizado con aceite, no estaban buscando sanidad. ¿Y por qué no estaban buscando sanidad? Porque pensaban que todo estaba bien. Ellos se miraban sanos a sí mismos, aunque el Señor los miraba
enfermos, pero ellos no buscaban curación porque ellos se miraban bien. Lo que ellos miraban y sentían en realidad no concordaba con la realidad que estaba pasando y que estaban viviendo. En otras palabras, padecían, hermanos, de esquizofrenia. Tenían un problema en la cabeza. Le vamos a llamar a ese problema esta mañana esquizofrenia. ¿Qué estaban padeciendo, hermanos? Esquizofrenia. Aunque ya estaban en ruina, dice, todo el país estaba destruido, la tierra estaba destruida, estaba asolada, pero ellos seguían pensando que todo estaba bien, por eso no había arrepentimiento, no había un cambio, seguían igual, seguían viviendo de la misma manera. Ahora, este mensaje del profeta Israel aquí, hermanos, en realidad describe a cabalidad, ¿no es cierto? Describe a cabalidad lo que está pasando en la iglesia evangélica en nuestro país, y casi en toda Latinoamérica. Tenemos un problema en la mente y en el corazón, hermanos, que ha tenido consecuencias tremendas en toda la sociedad de nuestro país. Casi 50% de personas en nuestro país dice ser evangélico o ir a una iglesia evangélica, pero nuestro país cada día está como peor. Eso es lo que estaba pasando allí con Israel. Era un problema de esquizofrenia, un trastorno de doble personalidad o de múltiple personalidad. La esquizofrenia, hermanos, es un trastorno mental, es un trastorno crónico y grave, la esquizofrenia. Se caracteriza a menudo por conductas que resultan perjudiciales para la comunidad, anómalas, porque hay una falta de percepción de la realidad en la que se está viviendo. Hay una dificultad para tener una conducta motivada hacia el buscar el bien de los demás. Eso es la esquizofrenia, produce todo eso. Y esta enfermedad afecta significativamente la relación del paciente, del enfermo, con su entorno social, con las personas que le rodean, con su familia, con los demás, ya que la realidad que el enfermo o el paciente percibe no concuerda con la verdad. Ese es el problema de la esquizofrenia. Ahora, queremos decir tres cosas acerca de esto. Número uno, hermano, ¿en qué consiste la esquizofrenia? Porque no estamos hablando de la enfermedad, pero normal, dijéramos, sino vamos a hablar de una esquizofrenia espiritual. La iglesia está padeciendo en nuestro país y en muchos lugares de esquizofrenia. Esquizofrenia espiritual le vamos a llamar al problema que estamos viviendo. Esquizofrenia espiritual. Número uno, hermano, vamos a describir en qué consiste la esquizofrenia espiritual. Ya dijimos más o menos lo que es esta enfermedad, pero en qué consiste la esquizofrenia espiritual. Veamos unos síntomas que describe con bastante exactitud el comportamiento, hermano, de diferentes sectores de la iglesia evangélica en nuestro país, quizás en el mundo. El esquizofrénico, hermano, número uno, mira alucinaciones. O sea, las alucinaciones, ustedes saben, son experiencias sensoriales, ¿verdad? De los sentidos, que se origina en el cerebro. No se origina en las cosas que se ven, sino en algo adentro de la persona, que mira cosas que no son, o que escucha cosas que no son reales, porque es una alucinación. Eso pasa hoy día en la iglesia evangélica. Muchos que se llaman a sí mismos, por ejemplo, un ejemplo nada más, profetas o profetisas, lo que ven son alucinaciones. Se imaginan que oyen a Dios, se imaginan que escuchan a Dios, pero en realidad no lo están escuchando.
mirando, no lo están oyendo. Y lo que es peor, hermanos, que muchos que nos decimos evangélicos dirigimos nuestras vidas por lo que los profetas dicen, por lo que estas profetizas dicen. Y vivimos llenos de temor por lo que dijo el profeta o la profetisa. Y a veces el profeta o el profetizo es el pastor de la iglesia, que manipula a la gente y usa el temor para que hagan lo que él cree que deberían de hacer, porque según él está escuchando a quién, a Dios. Pero en realidad eso que él escucha, que él dice que ve y que escucha, no concuerda con la verdad, no concuerda con la realidad, no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es si no concuerda con lo que Dios dice en su palabra? Es una alucinación. Pero el esquizofrénico también, hermanos, padece de ideas de delirios, ideas delirantes, creencias falsas persistentes, que el paciente cree reales y que a pesar de que aún se le demuestre que no es cierto lo que él piensa, lo que él cree, aunque se le presenten pruebas, pero él sigue afirmando y creyendo lo que él cree. ¿Por qué? Porque es un delirio. Todos ven, ¿verdad?, lo que se afirma que es falso, pero la iglesia persiste en pensar, en creer de que la iglesia está bien, que la iglesia evangélica es lo máximo aquí en nuestro país, que ser evangélico es lo máximo en nuestro país. Y eso es, y con solo decir que soy evangélico es como decir ya tengo el boleto al cielo a saber qué, pero la realidad no concuerda con eso. Hermanos, también se padecen trastornos del pensamiento. No hay un pensamiento bíblico, hermano. No hay un pensamiento, como dice Pablo, la mente de Cristo. Es un trastorno. Pensamos aún que vamos a ir al cielo por algo, por cualquier razón. Pero en realidad, hermano, el tesoro de la manera de pensar, de la lógica, de la palabra de Dios, en eso está padeciendo. Habla de la decisión, cómo se ve a sí mismo. El esquizofrénico se mira a sí mismo de una manera no real. Por ejemplo, alguien esquizofrénico se puede ver al espejo y al ver el espejo se ve que bien bonito, qué guapo el que está ahí en el espejo, qué guapa la que está ahí. Pero todos los demás miran que es como pero él se mira a sí mismo bien guapo. Trastorno de percepción de sí mismo. Nos vemos a nosotros mismos de una manera irreal. En realidad, hermanos, nos creemos más de lo que somos. Estoy hablando de la iglesia. Pensamos que somos muy espirituales muchas veces. Los líderes a veces pensamos que somos grandes líderes, grandes pastores, pero en realidad no lo somos. El máximo de comparación de los evangélicos cuando se comparan con los católicos. Cuando dicen evangélicos católicos, ya desde ahí se mira así mismo. Pero hermanos, moral, pero pensamos que con solo decir evangélico y decir que no soy católico, ya con eso ya nosotros somos mejores. Pero ese es un trastorno realmente de cómo nos vemos. Hermanos, el esquizofrénico le falta energía y motivación, no tiene motivación, el que padece de enfermedad. Se vuelven sumamente egoístas, pensando solo en nosotros mismos, en nuestras bendiciones, y nos hemos olvidado de nuestro prójimo. No hay motivación, no hay energía.
Hermanos, algunas iglesias quizás tienen o tenemos un poco de actividad evangelística, pero se nos ha olvidado, hermanos, que el evangelismo debemos de hacerlo en nuestra colonia, con el vecino que vive a la par, con la forma en que vivimos, cómo llevamos a cabo nuestro trabajo. Vamos a hacer una actividad evangelística, ¿en qué lugar vamos al parque y predicamos en el parque? Pero cuando estamos en el trabajo, negamos a Dios con nuestra conducta. La manera en que estamos relacionándonos con estamos relacionándonos en nuestros hogares, negamos la realidad de que Dios está con nosotros, negamos la realidad de que hemos conocido a Dios. Pero si vamos a la actividad evangelística, y hemos fabricado un culto al gusto de nuestros sentimientos y hemos sustituido al Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos un carácter cristiano totalmente distorsionado. Vivimos con mal humor, vivimos en depresión, vivimos con mal carácter, con mal humor todo el tiempo, nos enojamos fácilmente y todas esas cosas. Nos entristece lo que debería de alegrarnos y nos alegra lo que debería de entristecernos. Es un trastorno emocional. Y otra característica de los esquizofrénicos es el retraimiento social. La persona se abstrae de los demás porque no percibe la realidad. Entonces la iglesia, como dice ese canto, vive un activismo dentro de las cuatro paredes del templo. No hay un involucramiento de la iglesia con la comunidad, con la realidad que estamos viviendo, y por eso, hermanos, nuestro país está como está, a pesar de que habemos muchos. Por eso la sal se ha desvanecido, hermano. La sal ya no sala, ha perdido su sabor, ya no afecta, ya no toca, ya no transforma a su entorno, su comunidad, su colonia, su hogar, su casa. Pero Jesús dijo: vosotros sois la sal. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende esta luz y se pone debajo del candil, no sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así dijo Jesús: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Él no lo pueden ver, pero te van a ver a ti. Cuando te vean a ti, van a ver a Él por lo que Él ha hecho en ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Démosle un aplauso al Señor, porque Él quiere hacer grandes cosas. Hermanos, la iglesia tiene un trastorno de personalidad, ha perdido su capacidad profética, porque ha dejado la palabra. Ha perdido su capacidad de discernimiento, de tal manera que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Como dijo el profeta Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que a la luz hacen tinieblas y a las tinieblas hacen luz, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo. Ay de los que son sabios en su propia opinión, a sus propios ojos, de los que son prudentes delante de ellos mismos. Ay de los valientes que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y así sigue el profeta.
hermano, la iglesia evangélica se ha desconectado, nos hemos desconectado de la realidad que vivimos. Vivimos en un huevo, en una burbuja, y nos hemos desconectado de la realidad, pero que seguimos pensando que somos una gran cosa, que Dios está con nosotros, pero Dios nos ha dejado, hermano. La tierra, dijo el profeta, está consumida. La tierra. Eso está desconectado de la realidad. Sus pensamientos se han distorsionado. Se ve la iglesia como se miraba la iglesia en la Odisea. El Señor le dijo: no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, le dijo. Porque tú dices: yo soy rico. Seguimos pensando que somos ricos, pero en realidad somos pobres, hermano. Pensamos que entonces no necesitamos de nada, Dios nos miraba ciega, miserable, pobre. El 21 de marzo, ¿cuándo fue el 21 de marzo? El 26, lunes. No sé cuántos leyeron el editorial del diario de hoy. Dedicaba ahí una parte a los periódicos hablan de que la sal ya no sabe. Yo no creo que el editorialista del diario de hoy sea un hombre espiritual, pero él dijo lo siguiente: quieren caerle encima de las doctrinas que damos. No creo que, como dije, el editorialista sea un hombre espiritual, pero él dijo así, desde el punto de vista espiritual, dijo él, casi que encabezó su artículo con esas palabras. Desde el punto de vista espiritual, dijo este hombre, la propina es una faceta de la caridad, el amor al prójimo, de lo que nos habla el Evangelio. No es evangélico. Que también dice que el más importante en el reino de los cielos es el que sirve a sus semejantes. Dice, en muchos lugares, dice, la propina, ojalá le den ganas y no den ganas de dar propina. Digo, en muchos lugares la propina es parte esencial del salario del trabajador, especialmente para quienes ganan el mínimo. A él le está diciendo, hay que dar propina, a los que necesiten ahí cuando vamos a comer. Aquí el parqueo, ¿verdad? Etcétera. Pero se nos dice que un pastor insta a los salvadoreños a no pagar propinas, sino en cambio a dar diezmos en su templo para Dios. Ahora, el pastor ¿a qué se refiere, hermano? Muy conocido, por cierto, que sale en la televisión, que hace poco lo encontraron en un hotel, ¿verdad? Pero que tiene lleno su templo, que aparentemente es alguien que mucha gente sigue. ¿Cómo es eso? Porque estamos como, hermano, esquizofrénicos. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, imagínense. Pero la dice, por causa de mi pueblo, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Pero hermanos, número 2, ¿cuál es la razón de esa esquizofrenia espiritual? ¿Cuál es la razón por qué la iglesia está consumida? Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos. Gloria a Dios, estamos aquí, pero hermanos, estamos aquí, número 1, para reflexionar nosotros mismos, ¿no les parece? Usted está aquí, estamos aquí
necesitamos a Dios, porque queremos a Dios, porque queremos que Él haga cosas distintas, diferentes, pero necesitamos ver la realidad de la que estamos viviendo para que nuestro corazón, hermano, se conmueva, se mueva al Señor, que podamos compartir a otros, podamos hablar a otros como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuál es la razón, hermano, de la esquizofrenia espiritual? Recuerdo hace algunos tiempos atrás, era increíble, hermano, el cambio de personalidad que sufrían los pastores cuando estaban en la cancha de fútbol. Me acuerdo particularmente de uno, yo era más joven todavía. Cuando jugaba fútbol, de uno, para mí eran gigantes espirituales. Debe ser un pastor a los ojos de los gigantes. Bueno, esos gigantes espirituales cuando entraban a la cancha se convertían en niños. Cuando entraban a la cancha de fútbol se convertían en niños descontrolados, hermano. Cuando salía la pelota un poquito decían que no hay que salir. Cuando un compañero estaba en su camino no tenían estímulos para echarle todo el cuerpo, botarlo, tirarlo al suelo o ponerle zancadilla para que no pasara. El otro era su enemigo en la cancha, pero jamás cuestionaban esa ética. Cuando estaban fuera de la cancha eran pastores, pero cuando entraban a la cancha se les olvidaba que eran porque es un trastorno de la personalidad. Así se nos olvida, hermanos amados, frecuentemente que somos creyentes cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a hacer negocios, se nos olvida que somos cristianos, cuando vamos al aula escolar o en cualquier lugar, cuando vamos a la casa, se nos olvida que somos cristianos también cuando estamos en el escritorio o en el puesto de trabajo o donde quiera que nos desenvolvamos. Se nos olvida que somos hijos de Dios y nos acordamos que somos hijos de Dios cuando venimos al templo, cuando nos reunimos con otros hermanos. Ahí nos acordamos que somos hijos de Dios, pero cuando nos vamos al templo, pero eso es producto, hermanos, de la falta de integridad intelectual. Esa es la raíz de por qué la esquizofrenia espiritual es la falta de integridad intelectual. Es la integridad moral. La integridad moral, hermanos, es producto de la falta de integridad intelectual, se da la falta de integridad moral. La integridad intelectual es la raíz, es la razón de por qué estamos sufriendo la iglesia, los evangélicos, este trastorno de nuestra personalidad cristiana. Hermanos, manifestamos la falta de integridad intelectual cuando hablamos de diferentes temas, sin tener presente lo que la Biblia dice. Nosotros opinamos, pero no nos acordamos de lo que la Biblia dice acerca del tema que estamos hablando. Lo que la Biblia nos dice al respecto, tenemos un pensamiento quebrado, fragmentado, en muchos pedazos. En algunas áreas pensamos que ahí debemos de considerar a Dios, pero en otras áreas nosotros creemos que Dios no tiene nada que ver en eso. Tenemos un pensamiento fragmentado, no tenemos integridad intelectual. Pensamos que Dios no debe ni debería estar en esas cosas, porque Dios se va a contaminar con esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos que la política, Dios que tiene que ver con la política, pensamos que esos temas no se pueden tocar en la iglesia, y como Dios no puede estar en la política, los cristianos tampoco deberían de involucrarse en la política.
la política es del diablo. Eso es del diablo. Ahí Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces pensamos que hay cosas donde Dios sí y en otras cosas donde Dios no. Por eso es que Dios está en el templo, pero Dios no está en mi trabajo tampoco. Dios tampoco está cuando hago mi declaración de impuestos. Dios tampoco está cuando estoy solo yo por allá en aquel lugar. Porque como Dios está en algunas cosas y en otras no, entonces si nosotros definimos dónde debe de estar Dios y dónde no debe estar Dios, imagínense qué nos creemos nosotros para definir dónde Dios está y dónde Dios no está. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para definir eso? Pero ese es el problema, la falta de integridad intelectual. Creemos que hay cosas donde Dios está. Y el problema de eso, hermanos, porque hay falta de integridad intelectual es porque se ha secularizado la educación pública y privada. Hay muchos evangélicos que piensan así, dicen, yo voy a mandar a mis hijos a la escuela, cualquier colegio, para que le enseñen ahí matemáticas, para que le enseñen ahí a leer, que aprendan todo lo que tienen que aprender, y yo le voy a dar educación cristiana en mi casa. Y es el mismo problema, porque tenemos una falta de integridad intelectual, porque separamos estas cosas de estas otras cosas, y en estas decimos que Dios está, y en estas decimos Dios no está, y ahí puede dárselas cualquiera a nuestros hijos, y entregamos nuestros hijos a mentes seculares, quiere decir mentes sin Dios. Lo secular quiere decir sin Dios, donde Dios no está, donde Dios no tiene nada que ver. Y a veces esa secularización ha llegado aún a los seminarios, a los institutos. Y esa inconsistencia se debe, hermanos, a que insistentemente se nos ha enseñado que debemos dejar a Dios fuera del aula escolar, fuera de la sala de ciencias naturales, fuera del aula de física y fuera del área de matemáticas y fuera del área de psicología y fuera del área de la política y fuera del área de la música y fuera del área de esto y fuera del área de lo otro. Debemos dejar a Dios afuera de todas estas cosas. Las consecuencias son las que estamos viviendo. Se nos ha dicho y lo hemos creído que debemos dejar fuera a Dios de muchas de estas áreas, hermanos. Entonces, hacemos el trabajo de pensar sin tener en cuenta. Tomás de Aquino, uno de los padres de la iglesia, él hizo una separación entre la fe y la razón. Él separó la fe y la razón, o sea, la fe y el intelecto. Pero si usted lee Hebreos 11, no nos vamos a leerlo, pero si usted lee Hebreos 11, Hebreos 11 enseña que es la fe, hace una unión entre la fe y el intelecto. Y Tomás de Aquino hizo una separación, y por eso separó lo espiritual de lo natural, y nosotros decimos esto es espiritual y esto es natural. Cuando voy a trabajar es natural y cuando estoy en la iglesia es espiritual. Por eso aquí tengo que tener cuidado, pero en el trabajo de igual manera, puedo hacer lo que quiera, ahí al fin y al cabo es natural, aquí es espiritual. Cuando hago estas cosas, esto es espiritual y esto es natural. Y eso ha sido muy dañino, esa dicotomía o dualidad, dualismo, como le llaman otros. De tal forma que muchos cristianos evangélicos pensamos que podemos hablar de ciencia sin referirnos a la fe o a la Biblia, y otros piensan que pueden hablar de fe rechazando la ciencia y la razón. Somos, hermanos, realmente nosotros los responsables de entregar al mundo en bandeja de plata. A los incrédulos le hemos entregado el conocimiento, le hemos entregado el mundo a los incrédulos, nos hemos encerrado en nuestro templo, en las cuatro paredes de nuestro templo, y ahí le dejamos al diablo y al mundo todo lo demás. Eso
es del diablo, eso es del mundo. Hermano, el diablo no ha creado nada. El diablo no es originador de nada, él es un mentiroso, es un distorsionador, es un impostor, pero el diablo no es dueño de nada, hermano. Todo proviene de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, todos los instrumentos musicales, todas las ciencias, todos los conocimientos, todo es de Dios, todo proviene de Él y es para la gloria de Él. Démosle un aplauso, Señor. Harry Blamire, conocimiento, que iba a aparecer en la pantalla. Dijo, ya no hay una mente cristiana después de esta. El pensamiento cristiano ha sido secularizado. Sí, el Luis, el gran pensador del siglo pasado, dijo lo siguiente: lo que queremos, dijo él, no son más libros acerca del cristianismo, no dijo él, más libros escritos por cristianos acerca de otros temas con su cristianismo en la vida. Lo que queremos, en otras palabras, dijo, es que los hermanos, que la iglesia hable de todas las cosas lleno de la palabra de Dios, estaba diciendo él. Que hablen, que discutan, que reflexionen de cualquier tema de la vida, pero llenos, saturados de la palabra de Dios. El arte, la política, la música, el sexo y cualquier otro tema que para algunos evangélicos todavía siguen siendo muy polémicos. Temas que hemos sacado de la iglesia porque pensamos que esos temas son del diablo, porque pensamos que esos temas no se deben de tocar en la iglesia. Los consideramos demasiado espirituales, que no pertenecen al espíritu humano. Pensamos que Dios se va a contaminar con esas cosas, porque nos vemos más santos, porque pensamos que somos más santos que Dios, y nosotros definimos que no, qué gran error hemos cometido. Pero hermanos, quizás todo eso ha sido una excusa solamente, para disculpar, amados hermanos, nuestra flojera intelectual. Hemos disfrazado de una falsa espiritualidad nuestra pereza intelectual. Hemos usado versículos aún de la misma palabra fuera de contexto para defender nuestra haraganería intelectual. Cuando decimos que el conocimiento envanece, ¿para qué voy a estudiar? Me voy a hacer querido, yo quiero ser humilde. Hermanos, este ha sido un problema principalmente del pentecostalismo, del cual venimos la mayoría de nosotros. Entonces, se nos olvidó lo que dijo el profeta también, Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, le dijo a los líderes del profeta. Tú despreciaste mi palabra y yo te voy a sacar de mi servicio, dijo el Señor. Desechaste el conocimiento, te volviste haragán para leer la palabra, para estudiarla, para meditar en ella. Te conformaste con lo que dice el periódico, lo que dicen las redes sociales. Pasamos horas viendo el aparatito, ¿verdad? Viendo todas las cosas que se ponen. Son fuentes que a saber si son reales y nosotros las creemos y le damos like, las confiamos todavía, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos cansamos de abrir la Biblia y de leerla. Entonces, dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Por qué tus hijos están así? Porque tú te olvidaste de mi palabra, dice el Señor.
vuélvete a mi palabra, vuélvete a mí, yo no voy a arreglar la situación de tu hijo, voy a arreglar la situación de tu casa. Pero cuando Pablo dice en 1 Corintios 8 que el conocimiento envanece, lo que él está diciendo es precisamente que no seamos esquizofrénicos. Y cuando tenemos conocimiento, que lo pongamos en práctica. Que no solamente sea algo en la mente, sino que algo que vivimos. Que nuestro pensamiento concuerde con lo que practicamos. Que la realidad que vivimos la practiquemos. Usemos ese conocimiento que tenemos para amar a las personas, para amar al prójimo, para ganar al mundo para Cristo. No para hacerles tropiezo con nuestra libertad cristiana. Entonces somos incapaces a veces de condescender un centímetro con las personas. Y las personas hasta se han vuelto intocables para nosotros. Nos hemos separado tanto de la sociedad, hermanos, que hemos perdido nuestro poder para alcanzar, para tocar a las personas de nuestra sociedad por todas estas cosas. Pero ¿cómo se cura, hermanos? Terminemos hablando un poquito. ¿Cómo se cura la esquizofrenia espiritual? Hemos hablado qué es, cuáles son los síntomas, cuál es la razón de la esquizofrenia. Es la falta de integridad intelectual, un pensamiento fragmentado, sacar a Dios de muchas cosas, que nos hace pensar que podemos vivir en ciertas áreas de nuestra vida de una manera tan desagradable a Dios, pero como que Dios no se fijara, como Dios no está ahí en eso, podemos hacer lo que queramos en esas cosas. Esas son las consecuencias que estamos viviendo. Como Dios está en el templo, entonces los pastores hemos hecho un sobreénfasis a la gente que tiene que estar en el templo. Y muchas mujeres todos estos años atrás abandonaron a sus hijos en las calles. Ellas las habían abandonado, sus esposos, se refugiaron en la iglesia, se refugiaron en el templo. Imagínense una mujer así. Pero los pastores, en vez de ayudarles y orientarlas, las mantuvieron en los templos y abandonaron ellas a sus hijos. Y esos hijos son los pandilleros y hacen todas las cosas más. ¿Por qué? Porque es que hay que estar en el templo, hay que estar en el trabajo mucho menos. Dios, ahí usted haga como quiera, ahí en su negocio, hable como quiera, haga lo que quiera, trate mal a la gente, haga como sea, porque Dios está en nuestras cosas. ¿Cómo se cura, hermano, la esquizofrenia espiritual? La esquizofrenia espiritual, hermano, se cura como la mente de Cristo. Pablo dice, 1 Corintios 2:15, en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, no algunas, todas. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Tiene que decir de todas las cosas. No se extrae de las cosas. Él tiene una opinión que dar. Los cristianos tenemos algo que decir de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene algo que decir de todas las cosas. Por eso tenemos algo que decir de todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, pero dice, Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le inspira? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Cómo no va a estar toda cabeza enferma y todo corazón dolido? Si literalmente hemos entregado al mundo entero el pensamiento de todas las cosas. El Jesús, nuestro Señor, es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de la vida.
Y de todas las cosas que tenemos en la vida, de todas las cosas que existen, Jesús, nuestro Jesús, es el Señor de todo, hermanos amados. Todas las cosas. No hay ningún aspecto de la vida, no hay ningún área del pensamiento que no sea su territorio. Como cristianos deseamos que Dios sea glorificado en todo, en todas las cosas. No podemos entregarle ninguna cosa, ningún área de la vida al diablo ni a nadie. Tenemos que tomarlo para la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas. ¿Cómo se desarrolla la mente de Cristo? Se desarrolla, hermanos, a través de la formación de una cosmovisión cristiana. Cosmos, el mundo, ¿verdad? Y visión, la visión del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Desarrollar unos ojos, hermanos, cristianos. Pero la iglesia, hermanos, no tiene ojos cristianos. Tiene ojos mundanos, ojos seculares. Pero de lo que se trata, hermanos, es que nos pongamos los lentes de la Biblia para ver y formemos un pensamiento bíblico, un pensamiento cristiano de todas las cosas. Pero nosotros no queremos pensar, queremos trabajar, queremos sentir algo solamente, pero no queremos pensar. Y lo más glorioso, hermanos, es que el pensamiento debe estar conectado con nuestro sentimiento. Cuando decimos el corazón, ¿verdad? A veces nos confundimos porque la mente y el corazón aquí, pero cuando dice la Biblia el corazón es el favor, tanto los sentimientos como la razón se encuentran en el cerebro de la persona. Ambas cosas están en la cabeza, los sentimientos y la razón. Y ambas cosas deben de estar conectadas una con la otra. Y nuestros pensamientos deben de gobernar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y nuestras emociones deben de ser la expresión de nuestros pensamientos y de nuestra razón. Tener una composición cristiana, hermanos, es tener una mentalidad formada por principios bíblicos que nos ayudan a reflexionar acerca de cualquier área de la vida. Es el proceso a través del cual Dios nos sana. Dios nos sana a través de la formación de una mente cristiana, de la mente de Cristo. Dios sana a la persona, Dios sana a nuestros hijos en una educación cristiana verdadera, en la escuela cristiana, como en la iglesia cristiana. Nuestros hijos necesitan ser formados con una cosmovisión bíblica, si no van a ser evangélicos igual que muchos de nosotros. No, la escuela, no voy a mandar a mi hijo a que inconverso le enseñen las cosas de la vida. Mejor voy a ver qué hago, pero no lo voy a mandar a que inconverso. Quizás un homosexual, a saber quién está de maestro ahí. Y mi hijo está en el aula escuchando a ese maestro inconverso que no conoce a Dios. Toda la mañana está ahí absorbiendo de él, cómo él mira el mundo, cómo él mira las cosas, cuáles son sus opiniones. Y nosotros estamos tranquilos porque pensamos, estamos con ese trastorno mental de no sé, matemática le están enseñando, matemática no es mala. Podemos desligar las matemáticas de Dios. Hermanos, solo quiero mencionar una cosa de la cosmovisión cristiana, el concepto de la verdad. Y luego vamos a concluir el concepto de la verdad. ¿Cómo concebimos la verdad, hermanos?
Ese concepto es la base o el punto de partida para lo que como nosotros vemos las cosas, hermano. ¿Qué es la verdad? ¿Qué entendemos por la verdad? Bueno, déjenme decirles algunas cosas acerca de la verdad. ¿Qué es y qué no es la verdad? Pero yo, hermanos, escucho a muchos evangélicos, solamente en otros lugares, pero aquí mismo en nuestras propias iglesias, cuando se refieren a las cosas, al término de la verdad, sin darse cuenta quizás, pero están tan extraviados en sus pensamientos en relación a lo que la palabra nos enseña. Pero mire, la verdad, hermanos, no es, número uno, no es relativa. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La verdad entonces no puede ser diferente para cada persona. Cada persona tiene su verdad. Nunca diga eso usted, por favor, que es cristiano con la mente de Cristo. No, cada persona no puede tener una verdad distinta. La verdad no cambia de un día para otro. Sigue siendo la verdad, aunque yo no la entienda, aunque yo no la crea. La verdad es la verdad eterna de Dios. La verdad, hermano, no es subjetiva, sino es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad no depende de mi mente, sino depende de la mente de Dios. ¿De quién depende la verdad, hermanos? ¿De la mente de quién? De Dios. No depende de la mente de ninguna persona, por más estudiada o por quien quiera que sea, porque sea la persona más pintada y que se la pinte también, ¿verdad? La verdad depende de la mente de Dios. Por eso la verdad no está dentro de mí, ni está dentro de ninguna persona. La verdad está dentro de Dios. Su palabra es la verdad objetiva. Por eso Dios mandó a escribir sus visiones y nos dio la palabra para que nadie nos engañe inventando mentiras, diciendo que son verdades. Entonces, como pastor no puedo decir, Dios me dijo y usted me va a creer y estoy contradiciendo la palabra, porque entonces ese no fue Dios el que me dijo. Pero mucha gente se apantalla porque un pastor, quien quiera que sea, dice, Dios me dijo, Dios me habló. Ajá, pero lo que te habló contradice la palabra. Entonces es una mentira, porque la verdad no está dentro de ti, la verdad está dentro de Dios y su palabra. Hermano, la verdad no es independiente. Dios tiene que revelársela al hombre. Por eso no hay verdades sueltas ahí. La verdad no es algo que el hombre alcanza por sí mismo. Si Dios no le revela la verdad, no la puede conocer. Toda la verdad proviene de la mente de Dios, de su palabra. Toda verdad proviene de Él. La verdad no es dialéctica, sino exclusiva, es exclusiva de Dios. Y la verdad no está compartida entre muchas personas o muchas deidades. La verdad es exclusiva de Dios. Lo que no está de acuerdo a la mente de Dios está equivocado. No es algo a lo que nosotros podemos agregarle algo, un ingrediente, o hacer que la verdad sea más verdad que otra. La verdad, hermanos, no evoluciona, sino que es eterna. Es la verdad de Dios eterno. Como no evoluciona, sino que es eterna, hermano, lo más nuevo no necesariamente es lo más correcto. ¡Ay, allá están hablando algo nuevo! Tenga cuidado. La verdad es más verdad porque es algo nuevo. Que sea nuevo no quiere decir que sea correcto. Si piensa alguien que es original, lo más probable es que sea una mentira.
ya toda verdad Dios la pensó y nos la dio en su palabra. La verdad se encuentra revelada al hombre en la creación y en su palabra escrita. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo. Hermanos, todos nuestros pensamientos, si vas a hablar del noviazgo, jóvenes, es que aquella iglesia practica el noviazgo. No se trata de aquella iglesia, si aquel pastor, pues usted haga lo que usted quiera, lo que usted se le ronque la gana, pero traiga su pensamiento bajo la palabra. Subordinemos todo nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Traigamos cautivo todos nuestros pensamientos bajo la palabra de Dios. No nos excusemos diciendo aquel dice, o aquel dijo, o aquel le fue bien. No, esa no es forma de establecer la verdad. Diga, es que la palabra dice, es que el versículo tal dice, es que el profeta tal dijo, es que el apóstol tal dijo. Entonces, discutamos la verdad de esa manera, no diciendo es que en la iglesia aquella, es que el pastor aquel, es que aquí, es que aquel le fue bien haciendo eso. Esa no es la manera de decir que a mí me va a ir bien porque a aquel le fue bien, no quiere decir que le vaya bien a usted. La verdad es absoluta, es la verdad de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos hoy día una profunda renovación de la mente. Por eso Pablo dijo, no se conformen a este siglo, no se conformen, hermanos, no nos conformemos. ¿Cuántos no levante su mano, pero cuántos estamos conformes como estamos? Yo creo que ninguno. ¿Cuántos esta mañana queremos decirle, Señor, ayuda? Señor, ayúdanos. Señor, no estoy conforme, no quiero conformarme a este siglo, quiero ser transformado. Pero como una persona es transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos arrepentir como iglesia, hermanos, porque hemos dejado la palabra en realidad. Sí, la leemos, se abre en el culto, pero no la leemos en nuestra casa, no la meditamos. Cuando vamos a tomar una decisión, muchas veces ni siquiera nos acordamos qué dice la Biblia acerca de lo que vamos a hacer, porque nos hemos olvidado de su palabra. Pero no tenemos excusa, amados hermanos. No tenemos excusa para justificar nuestra conducta esquizofrénica. El inconverso está bien porque ese no tiene a Dios. Pero los creyentes necesitamos una vida coherente entre lo que creemos y lo que practicamos, entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre nuestra teología y lo que creemos de cada aspecto de la vida. No podemos estar extraídos de la realidad. Estamos viviendo, hermanos, pensando la sangre hermano, ni siquiera en la oración peleamos muchas veces. ¿Cuántos estamos orando por nuestros gobernantes? Así, pero de verdad. Que se compongan o que el Señor, que levante otros hombres, otra gente en las diferentes áreas de la vida de nuestro querido El Salvador, de nuestro país. Pero que hayan cambios. ¿Cuántos estamos peleando en oración? Eso es lo primero que deberíamos hacer. Debemos tomar decisiones y acciones para comenzar a trabajar en recomponer nuestra mente por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Debemos venir a Dios y reconsiderar nuestros caminos, como nos estamos relacionando con todo y con todo lo que nos rodea. Imagínense aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, quizás en su ciudad otra. Por ejemplo, somos tan chupos. Vaya a darle una vuelta a Santana, ustedes que están visitando aquí
nuestra ciudad. Es una vergüenza en nuestra ciudad. ¿Cuántos viven en esas cuadras llenas de basura? ¿Cuántos cristianos vivirán ahí? ¿Cuántos evangélicos viven en esa cuadra donde está llena de basura? A nadie se le ocurre hacer algo con los vecinos y hacer algo pues para no tirar la basura. ¿Por qué no se le ocurre nada? Porque está malo de la cabeza, porque estamos enfermos, porque creemos, hermanos, mentiras y realidades. Los evangélicos se divorcian igual que los inconversos. ¿Por qué? Entonces, hermanos, Dios, podremos llevar a cabo la misión de Dios. Pero no cosa malo que estoy diciendo, hermano. Si no es que voy a esperar que Dios me sane, porque entonces después voy a hacer. ¿Cuándo va a ser ese después? Quizás dentro de unos 5 años, hermano, porque no estoy bien enfermo. Alguien puede ocupar esto que estamos hablando hasta de excusa, ¿verdad? Para no hacer la misión de Dios. Como aquellos que Jesús llamó, que le dijeron a su Señor, no, le dijo uno, he comprado una hacienda y necesito irla a ver. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. Y otro, el más espiritual de todos, quizás el más evangélico, ¿verdad? Le dijo, me acabo de casar, me dijo, y tengo que ir con mi esposa. Acuérdate que el libro de la ley dice que un año sabático, ¿verdad? Así que tengo que ir, me acabo de casar. Ahorita no te puedo seguir. Todas esas razones quizás eran válidas, pero eran excusas. No tenemos excusa. Dios está dispuesto, Dios está con nosotros, pero necesitamos venir a Él y decirle, Señor, ayúdanos en forma personal, en nuestras iglesias, y toda la iglesia aquí en nuestro país. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Damos un momento de oración.